tanto cardiovascular eh, como respiratorio, ¿no? Entonces, es un poquito larga, pero le trato de resumir. Así que voy a compartir. Listo, ¿no? Ahora, eh, bueno, ya teniendo claro lo de placenta, pues y todas esas cosas que son importantes, pues ahora vendría a ser ya algo más suavecito, ¿no? Algo más suave, que vendría a ser el aparato cardiovascular. Acá, mis consejos, ¿cuáles son? Bueno, de acá sí pueden tomarle bastantes preguntas porque vamos a ver algunas estructuras que se llaman arcos faringios. Esos van a dar ciertos órganos, ciertas estructuras que van a ser importantes, ¿no? Y como ahí hay un montón de órganos, etcétera, todo eso, pues ahí les pueden sacar algunas de las preguntas, ¿no? Y otras cosas también es acerca del sistema respiratorio. Yo recuerdo que les había mencionado una sustancia que se llamaba surfactante. Ya, pues acá vamos a ver ciertas pues, estructuras histológicas sobre el pulmón, ¿no? De un recién nacido, los alvéolos, etcétera, todas esas partes. Pero bueno, comencemos, ¿no? Obviamente el desarrollo del corazón. Bueno, vamos a tener que primero van a haber células, van a ser unas células cardíacas progenitoras que van a generar el epiblasto. Ahora, dichas células cardíacas progenitoras, como su mismo nombre lo dice, ya tenemos un spoiler de que ellas van a hacer una parte importante del corazón, ¿no? Y su función es migrar hacia adelante, es decir, de manera craneal, no caudal. Así se lo pueden poner de seguro. Entonces van a migrar hacia adelante y se van a ubicar delante de la membrana bucofaringea. Aquí está, miren, aquí está el campo cardiogénico primario con sus células cardíacas progenitoras. Aquí están, son todas estas. También se le puede llamar, bueno, se le ve que tiene una forma de herradura, ¿no? Miren, ahí está, claramente se ve la forma de herradura. Ahora, dichas células cardíacas progenitoras, pues se van a diferenciar en dos zonas. Una va a ser el campo cardíaco primario, vayan acordándose los días, que va a ser de, bueno, el 16 días al 18 día, y pues ahí van a formarse, ¿qué cosas? Las aurículas primitivas y ventrículo primitivo izquierdo y la mayor parte del ventrículo primitivo derecho. Otra cosa, nosotros vamos a ver que cuando se inicia el corazón, no tenemos pues ni aurícula derecha ni ventrículo derecho, e inclusive vamos a ver que va a haber un cambio en la estructura, pero por dentro del corazón. Una parte va a ser lisa y otra parte va a ser rugosa. Eso ya lo deben ser por anatomía, porque una parte pues va a ser la orejuela del corazón, ¿no? Ahora, vamos a tener el campo cardiogénico secundario del 20 al 21 día, donde va a estar el ventrículo primitivo derecho y el tracto de salida de los grandes vasos del corazón, no tanto el cono cardíaco y el tronco arterial. Estas estructuras les pueden tomar, lo más probable es que sí se los tomen, por eso los estoy subrayando bastante. Si se dan cuenta, el campo cardiogénico primario da estructuras más primitivas, ¿no? Como qué cosa, como las aurículas, los ventrículos, ¿no? Mientras que el campo cardiogénico secundario, pues el remanente, lo que falta para que sea funcional. Ahora, miren, acá podemos ver el campo cardiogénico primario con su forma de herradura. Aquí está la placa neural, línea primitiva, todo esto ya lo hemos visto ¿en qué clase? En la que fue antes a la clase 6, la que fue antes a su parcial. Acá tenemos los islotes sanguíneos, pues la cavidad intraembrionaria, mesodermo, ectodermo, etcétera, ¿no? Y acá otro corte. Aquí está el campo cardiogénico, ¿por qué? Por delante de la membrana bucofaríngea. No se olviden. La notocorda, que ya habíamos visto que iba a tener remanentes también, y el ectodermo, que si se acuerdan, en la clase número 6 nos recordamos que iba a tener una parte específica de la piel y también el sistema nervioso. Ahora, las áreas cardiogénicas. Las áreas cardiogénicas pues, van a estar constituidas por células mioblásticas y angioblásticas. Aquí están, justo esto. Y pues empezamos por que el día 18 se va a construir el primordio del corazón. Y van a tener dos codones cardiogénicos. Esto les puede tomar, así que ojo. Dos codones cardiogénicos. Luego va a evolucionar. Como ustedes saben, todo evoluciona, evoluciona, evoluciona constantemente. Y pues 2 días después, que viene a ser en el día 20, van a ser dos turbos endocardíacos primitivos. Ya cambió de nombre. Así que les pueden poner el día 18 que vamos a encontrar en el área cardiogénica, pues tú ya sabes que son dos codones. Mientras que en el día 21 y 22, que ya es la posterior,
pues va a ser un tubo cardíaco único. Y pues alrededor de dicho tubo va a haber otro tipo de tejido llamado campo miocárdico. Esto de los días, apréndanselo y justo con esta parte de acá, los órganos, bueno, partes del corazón, ¿no? Porque, o sea, sí es un órgano, pero todavía no está formado del todo. Ahora, acá tenemos otra imagen bastante buena. El día 19, localización del campo cardiogénico. Vemos que está migrando en las células, ¿no? Les había dicho que iba a ir de manera, ¿qué cosa? Craneal, ¿no? Craneal. Ahora, pues ahí está yendo al extremo cefálico y ahí se va a hacer como una forma de herradura. Y pues teníamos que en el día 20 iba a ser formación de tubos endocárdicos. Son dos, si se dan cuenta. Y luego, pues, los vasos van a crecer, obviamente, ¿no? Hasta que dicho tubo, que eran antes eran dos, ahora sea uno. Y acá lo vemos, es uno. Eso de los días, por favor, apréndanselo porque les pueden venir tanto los días de acá como bueno, los órganos o las partes del corazón que se van a dar a posterior. Las cosas subrayadas, apréndanselo sí o sí porque les puede venir. Ahora, el tubo cardíaco único, su capa más interna va a ser endocardio. Esto ya lo saben, endo de endocardio, ¿no? Pues endo de adentro, ¿no? Eso ya lo deben saber de memoria. Son sus prefijos, ¿no? Luego el manto mioepicardio, que va a ser el miocardio, que, bueno, prácticamente es músculo, ¿no? Y luego el epicardio. Esa es la conformación. Ahora, aquí que tenemos, vamos a tener que, pues, vamos a tener que el tubo cardíaco se va a ir, pues, haciéndose uno, ¿no? Eso ya lo teníamos, hasta que pues se dé un tubo cardíaco único. Y aquí está, ¿no? Ahí está. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y pues eso es la parte importante de la embriología, ¿no? Miren, creo que esta imagen está más clarita, ¿no? Porque acá pues tubo cardíaco único y de los días. Eso sí o sí se lo tienen que aprender. Esto de las partes lo pueden sacar pues, porque es un poco obvio, ¿no? Si se dan cuenta endo de adentro mío pues, de músculos, ¿no? Lo que sí quiero que se aprendan es que la capa más interna, obviamente endo, pero esto, el manto mioepicardio va a estar conformado por el miocardio y el epicardio. Eso sí o sí les puede venir. Aquí tenemos, pues, esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que pues va a haber ciertas dilataciones y otras más cosas que van a hacer que se formen las cavidades, hay unos tabiques, etcétera. Lo de los tabiques, cuando yo les hable de eso, tienen que apuntarlo todo porque eso también les puede venir, ¿no? Aquí vamos a tener la pared del corazón, el miocardio justo le está señalando acá, y aquí está el endocardio, ¿se dan cuenta, no? Aquí, justo lo más de adentro. Y ahí literalmente nos dicen, ¿no? Acá, miren, dos tubitos. Eso que es previamente, por el día 18. Ahí lo tenemos. Día 18, 20. Y luego, en el 21, va a ser esto. Uno nada más. Eso quiero que se aprendan. Pues acá se está dando la... Miren, acá ni siquiera tenemos tubo neural, si se dan cuenta, ¿no? No hay tubo neural, así que esto es todavía una etapa mucho más anterior porque no tenemos ni tubo neural, ni la notocorda está ahí, ¿no? O sea, está ahí, pero no está todavía cumpliendo la función que tenía, ¿no? Entonces ahí se está dando pues, el doblamiento, en otras palabras. Ahora, la formación del tubo cardíaco único. Miren, aquí están los dos tubos que habíamos visto al principio. Literalmente, aquí están, estos dos. Y vamos a ver que pues se van a hacer uno. Acá lo tenemos. Miren, si se dan cuenta parece como que la estructura de un cuerpo, ¿no? Y bueno, y acá pues ya vemos que se hizo uno. Entonces, aquí justo lo que les dije, van a aparecer constricciones y dilataciones. Estos van a dejar cavidades primitivas del corazón, como el seno venoso que va a continuar luego con la aurícula primitiva y luego el ventrículo primitivo. Y finalmente el bulbo arterioso, vena y arteria, literalmente, ¿ah? Por ahí se dan cuenta, el seno venoso que les suena a vena cava, por ahí me suenan. Pues si las arterias por la aorta, ¿no? Ahora, en las imágenes, ¿qué vemos? Vemos un surco neural, una etapa bastante atrasada al desarrollo, ¿no? No, o sea, eso ya lo hemos visto en la clase de 6. Bueno, los dos tubos, luego que se va haciendo uno, y acá se va dando el primer arco aórtico. Ojo, los arcos aórticos les había mencionado que era una parte importante porque iban a dar ciertas estructuras que a posteriori pues iban a tener bastante importancia y que sí o sí les iba a venir o que sea una pregunta. Ahora, acá vamos a tener al bulbo arterioso, aquí al ventrículo y pues la aurícula primitiva. Qué raro, ¿no? Miren, acá se dan cuenta que hay algo raro, que la aurícula primitiva está acá y en realidad pues la forma de un corazón es que primero es aurícula y abajo ventrículo. Miren, es algo como así. A ver, eso me salió mal. Y algo así. Aquí está la aurícula y acá el ventrículo, ¿no? Pues acá se dan cuenta que está todo al revés, ¿no?
pues vamos a ver que va a haber una pequeña migración para que entre dentro del pericardio. Más adelante lo vamos a ver. En la cuarta semana del desarrollo, pues vemos que ya pues está haciendo un doblamiento. Acá vemos que ya está, miren, el corazón ya está mucho más formado. Acá vamos a tener ya el ventrículo, la aurícula primitiva, el seno venoso, etcétera, ¿no? Ahora, en el día 23 y en el día 28, acuérdense de estas estructuras que las he puesto acá. Acá tenemos al seno venoso, la aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbo arterioso. Y va a terminar todo en ¿qué? En tronco arterioso. Ahora, el corazón tubular, porque en realidad no es un corazón, porque un corazón, ¿qué lo compone? Pues la aurícula izquierda, derecha, ventrículo izquierdo, tanto derecho, mientras que acá, ¿qué solo es? Pues es solo una cavidad, es como un vaso, algo así, ¿no? Entonces, este se va a curvar hacia la derecha y hacia arriba, va a ser un giro en D, y ese giro en D que va a formar el asa cardíaca, ¿no? Acá tenemos pues el tronco arterioso, acá tenemos pues el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, que si se dan cuenta pues no hay nada que los divida, ¿no? No ni siquiera la tricúspide ni la mitral, ¿no? Entonces pues una etapa bastante atrasada. Acá tenemos la aurícula primitiva, los cojinetes endocárdicos, que vamos a ver más adelante, que como que se van a unir para formar pues otras cosas importantes, ¿no? Luego vamos a tener el ventrículo derecho primitivo, acá tenemos pues los cojinetes endocárdicos ya fusionados. Eso tómenlo como memoria porque más adelante, en más diapositivas más, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero les voy explicando de manera para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Miren, esto también es importante porque acá va a haber una migración. Acá va a haber material que va a hacer que sea liso, ¿no? Porque va a entrar algunas células. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Acá nos dice que el ventrículo primitivo y el bulbo arterioso se van a desarrollar más que otras estructuras. Esto es importante, ¿ah? Ojo, ojo, esto es importante. Como se desarrollan estas, pues más que las otras, va a ser que el corazón gire hacia la derecha. Y pues la posición normal del corazón va a ser en la parte izquierda. O sea, si gira a la derecha se va a ir para la parte izquierda, pues acá, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama cuando el corazón no está en la parte izquierda? Eso les puede venir. Y es una malformación bastante... Exacto, dextrocardia. Pues si es que pasa todo lo contrario, se va a formar eso. Mira, justo aquí está. Hay dextrocardia, pues no hay rotación. Acá justo lo hemos visto. Ahora, aquí. En la aurícula, recuerdan que habíamos visto que la aurícula estaba abajo, ¿no? Y dijimos, ¿por qué está abajo? Si en realidad tiene que ir arriba, o sea, no tiene sentido que está abajo. Ya, pues aquí es lo que está pasando, que está fuera del pericardio. Yo les había mencionado eso, que iba a estar fuera del pericardio y que tenía que hacer una migración, tenía que ir con sus patitas hacia, para que esté adentro, para que haya una buena contractividad, para que se proteja mejor, etcétera. ¿No? Pues entonces lo que va a pasar es que, pues va a ir. Ahora. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Que va a haber, primero dentro del pericardio, va a estar tanto el bulbo arterial y el ventrículo. La aurícula no, eso ya lo tenemos bien claro, ¿no? Ahora, pues va a haber una rotación, que esa rotación va a ser que el ventrículo siga todavía también y el bulbo arterial también, pero este pequeño ser, que va a ser la aurícula, que es nuestro personaje principal acá, va a ser que entre y pues llegue hasta acá. Y ahí recién, como ya está adentro del pericardio, pues ya hay una función mejor, ¿no? Ya está preparado para pues cumplir la función que es bombear la sangre. Y es por eso que es importante que se dé esto, para que esté dentro del pericardio, se proteja. Y pues obviamente de ahí hay enfermedades que pueden llenar de agua el pericardio. Ahora, la división del corazón. Ustedes le habías dicho que había una parte pues curiosa del corazón, ¿no? Que al principio, ¿qué era lo que iba a ser? Iba a ser un tubo, o sea, no tenía sentido, no tenía nada, pues, que ver ahí, ¿no? Pues porque era un tubo, ¿cuál es su función? No puede bombear, no hay nada que separe, ¿qué cosa? La sangre oxigenada de la desoxigenada. Dicho sea de paso, cuando no hay una gran formación de los tabiques, pues, la sangre se mezcla y puede dar un aspecto violáceo en toda la cara. Ahora, para que se dé esto, es decir, para que se dé una correcta división del corazón, habíamos visto en diapositivas previas que pues había algo que se llamaban cojines endocárdicos o almohadillas también, ¿no? Ahora, vamos a ver que los cojinetes endocárdicos, tanto el dorsal como el ventral, se van a desarrollar a partir de la gelatina cardíaca
y se van a aproximar entre sí, en otras palabras. Eso es lo importante, que se juntan, como que se tocan. Y pues ahí se van a fusionar dividiendo al canal auriculoventricular, tanto en derecho y en izquierdo. Y las armonías laterales de la derecha y la izquierda van a formar tejido mesenquimatoso denso que se van a convertir en tejido fibroso. Y estas van a ser más, bueno, no sé si más importantes, pero van a tener una mayor implicancia. ¿Por qué? Porque van a ser las válvulas. Dichas válvulas son importantes porque tienen que abrirse justo cuando se da el... Normalmente, cuando se bombea el corazón, va a haber un punto donde la presión auricular va a ser mayor a la ventricular y por conceptos de hemodinámica tiene que la sangre de la aurícula bajar al ventrículo. Y justo cuando ya está en el ventrículo, va a ganar presión el ventrículo, va a ganar un montón de presión, hasta que en un punto la presión del ventrículo va a ser mayor a la de la aurícula. Entonces, ustedes dirán, por hemodinámica debería volver a la aurícula, ¿no? Y ahí está la función de las válvulas. Las válvulas se cierran y como se cierran, la presión del ventrículo intraventricular, en otras palabras, ya no va a poder regresar hacia la aurícula y se va a quedar ahí, pues, y de ahí se abre otra válvula y a la aorta, ¿no? Eso es la, la función de las válvulas. Y es por eso que es importante que sea esto, que las embodías laterales, tanto derecha como izquierda, pues se conviertan en tejido fibroso dando las válvulas. Ahora, progresivamente, el torrente sanguíneo va a agujerar la superficie ventricular y las armodías laterales van a permanecer unidas por cordones musculares que se van a generar en tejido conectivo denso. Esto ya es un poco secundario, pero no tanto, porque estas son importantes para que pues, las válvulas tengan su buena apertura, se cierren de manera correcta, ¿no? Ahora, esas cuerdas se van a llamar cuerdas tendinosas que van a estar unidas a los músculos papilares. La armoría central, algunos datos más, la armoría central va a tener más desarrollo y se va a dar el orificio auriculoventricular primitivo. Eso apúntenlo y justo todo lo que he señalado como siempre, sí o sí viene. No, miren, en imagen un poco más visual, pues acá vemos que está totalmente abierto. Las almohadillas pues no han tenido su desarrollo, los cojines endocárdicos. Ahora, acá pues ya nos dicen los ventrales y los dorsales, pues se van a convertir, se van a fusionar, se van a tocar, etcétera, para pues hacer esta división. Aquí está bien, ¿no? Y acá nos dice que esto es el futuro ventrículo derecho, pues ya esto vendría a ser la aurícula. De acá, obviamente, ya ha migrado la aurícula, ¿no? Ya pues ya está en su posición normal, ya está dentro del pericardio, que era lo que queríamos, para que no se dé nada raro. Ahora, esta parte sí es bastante pesada, e inclusive yo me sigo confundiendo de eso un poco, pero esto sí o sí les puede venir, que les había dicho que era la división, ¿no? Pues primero va a existir el septum primum. El septum primum va a ir en dirección hacia abajo, es decir, hacia las almohadillas endocárdicas, y va a dejar un orificio. Ese orificio va a ser el foramen primum. Eso va a estar abajo. Y en la parte superior se va a formar, luego de ello, o sea, se cierra este y el foramen segundum se va a dar en la parte de arriba, no en la inferior. Y ese va a permanecer toda la vida intrauterina. Hasta que cuando naces, pues ya se debería cerrar. ¿No? Eso es lo normal. Ahora, el septum secundum, este va a estar a la derecha del septum primum, es decir, van a estar juntos, y este va a dar el agujero oval. Vamos a las imágenes. Miren, aquí esto ya tiene más forma de corazón, si se dan cuenta, ¿no? Acá tenemos a la vena cava superior y acá tenemos pues al orificio del seno venoso, ¿no? Esto vamos a ver que va a haber una migración que va pues a colonizar, en otras palabras, toda la aurícula. Ahora, bueno, acá las entradas de las venas pulmonares, ¿no? Aurícula izquierda. Y bueno, allí vemos que ya se está formando el septum primum, que como les había dicho iba a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Y ahí pues hacia las almohadillas endocárdicas y iba a dejar el foramen primum, que no lo veo por aquí, aquí está, foramen primum. Justo acá lo va a dejar, ¿no? Y pues, bueno, pues después de ello habíamos visto que iba a dejar el foramen secundum en la parte de arriba, aquí está, justo aquí, el de acá. Y pues ese iba a permanecer toda la vida intrauterina. Debía cerrarse 100%, sí se debe cerrar. Luego vamos a tener que, pues acá tenemos la fusión del septum primum con los cojinetes endocárdicos. Obviamente, claro, pues iba a ir a esa dirección. Los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares ya fusionados, ya se dio el paso de aquí, que era importante. Y pues el canal auriculoventricular izquierdo y el tabique intraventricular. Luego, ahora acá.
Acá tenemos al septum secundum, que este es nuestro otro personaje principal, por así decirlo, y este que nos iba a dar el agujero oval, ¿no? Que iba a estar justo a la derecha, que no ve el agujero oval por acá, pero por ahí debe estar. Entonces, eso era lo importante. Estas partes, las cosas que dan, apréndanselo, porque sí o sí les va a venir. Le pueden poner, no creo que les pongan qué es lo que hace tu primum, sino que te pongan el septum primum va a dar el agujero oval y justo abajo te ponen el septum secundum da el foramen secundum, que puede ser, ¿no? Y ustedes tienen que poner falso, falso, porque obviamente no es así. El septum primum da el foramen primum, que se cierra, luego foramen secundum, que permanece toda la vida intrauterina. Y luego el septum secundum va a estar a la derecha del septum primum, y aparte de ello da el agujero oval. Eso quiero que se lo lleven por lo menos ahorita que están conmigo, esto de memoria. Sí o sí les pueden venir. Si pueden, tómenle una foto, porque esto sí es importante. Más que las imágenes, pues las imágenes ya las expliqué, pero esto sí, como que está un poco más tipeado para que lo puedan copiar, ¿no? Ahora, ahí. Ahora, la división ventricular, esta ya es un poco más, más sencilla, ¿no? Esta ya no son tantos procesos como la anterior. Ahora, aquí, habíamos visto que en la anterior pues era no foramen primum, septum primum, etcétera, ¿no? Este del ventrículo primitivo pues se va a formar una cresta media, que este va a ser el tabique intraventricular muscular, y por la proliferación activa de mioblastos, que son células, pues van a haber dilatación de las cavidades uterinas. Yo recuerdo que en un principio de las asesorías les dije que si se dan cuenta, las mayorías de cosas importantes, de eventos embriológicos, ¿por qué se iba a dar? Por dilataciones o por curvaciones, ¿no? Pues en el caso del corazón son bastantes dilataciones que al final pues terminan dando al corazón sano, que bombee sangre, lo que debe bombear, etcétera. Pues al final de la séptima semana, el agujero interventricular, los cojinetes pues se van a cerrar. ¿Y por qué porción? La porción membranosa. Y luego la porción membranosa del tabique intraventricular va a derivar de la cresta vulvar tanto derecha como izquierda y del cojinete endocárdico. ¿Cuál es pues nuestro personaje principal? La porción membranosa. Y justo en esta imagen que no es tan buena, pero pues nos grafica un poco, pues acá tenemos el reborde vulvar izquierdo, justo acá, reborde vulvar izquierdo, reborde vulvar derecho y el cojín endocárdico. Y justo nos ponen pues un zoom más ampliado de aquí que está dando la división, ¿no? Que ambos se juntan pues y va a dar la división de la porción membranosa del tabique intraventricular. Ahora, en tema de vasos y arterias y venas, ¿no? Les había dicho que iba a haber como una migración, ¿no? Creo que sí, sí les dije que iba a haber como una migración de dichas células que hacían que el corazón cambie del tipo de tejido. ¿No? Ahora, pues vamos a tener que el seno venoso va a tener cuerpo venoso y cuernos venosos, ¿no? Pues como si fuera un reno, en otras palabras. Entonces, este se va a abrir al centro de la aurícula primitiva y va a tener contacto con ambos. Y por la cuarta semana, el cuerno derecho va a ser más grande que el izquierdo y se va a reducir y va a decrecer. Y entonces va a desplazarse a la futura aurícula derecha. Ahí estamos ya en un evento embriológico importante que nos va a dar este inicio pues a las cavas. Ahora, el cuerno del seno venoso va a recibir sangre ¿de quién? De las venas cardinales anteriores y posteriores. Y van a formar la vena cardinal común. Eso está fácil de aprendérselo, ¿no? Y estas pues van a drenar su sangre en el seno venoso. Y también la vena umbilical derecha, izquierda de la placenta y la vena vitelina derecha e izquierda. Eh, a ver, sí, bueno, le voy a dar un pequeño descanso de 3 minutos. Yo de paso voy a tomar agua porque está quemando un poco la garganta. Y en 3 minutos regresamos, ¿ok, chicos? Voy a dejar ahí, solo voy a apagar mi cámara. Mía.
A ver, ahora sí. Está como la garganta demasiado, no sé por qué. Ahora, eh, bueno, voy a repetir esta parte. Los cambios en el seno venoso, pues les había mencionado que el seno venoso, ¿qué es lo que iba a aparecer? Pues como un reno, ¿no? Porque iba a tener tanto su cuerpo y como sus cuernos. Este se va a abrir al centro de la aurícula primitiva y va a tener contacto con ambos, o sea, con la aurícula tanto derecha e izquierda, lo que vendría a ser en un futuro, ¿no? Y pues en la cuarta semana, el cuerno derecho va a ser más grande que el izquierdo, porque el izquierdo va a empezar a reducirse y a decrecer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si uno que en un inicio el seno venoso estaba tanto con la aurícula izquierda pues y derecha, ¿no? Y justo como el cuerno derecho está creciendo más, pues se va para el lado derecho. Es decir, se va a ir para la futura aurícula derecha y vamos a darnos cuenta que van a ser las caras. Luego, pues los cuernos del seno venoso, pues esto sí es full memoria, no tengo una manera que se lo puedan aprender así, pues comprendiendo, ¿no? Que van a recibir sangre tanto de las venas cardinales anterior o posterior que formaban la común y finalmente la umbilical derecha e izquierda de la placenta, y tanto la vena vitelina también derecha e izquierda. Acá tenemos como está aquí, pues el cuerno derecho del seno venoso, que pues obviamente, ¿qué es lo que iba a hacer? A evolucionar más, ¿sí o no? Como evolucionaba más, pues iba para el lado derecho. Y pues iba a dar su ruta, su rumbo, su GPS, pues iba a ser a la aurícula derecha. Entonces, pues como si iba para allá, iba a tener una. De ahí vamos a ver que como va como que colonizar dicha aurícula, pero va a dejar todavía una partecita que va a ser importante, ¿no? Pues acá, tronco arterioso, que ya lo habíamos visto, el bulbo arterioso, que eran partes importantes, les había mencionado el ventrículo, y pues aquí están, justo, las venas umbilical izquierda, la vena vitelina, la cardial posterior izquierda, tanto la cardial posterior derecha, la umbilical derecha, la vitelina derecha. Esos son los que reciben, pues, ¿no? Los cuernos venosos reciben sangre de ellos son sus ayudantes, en otras palabras. Esto creo que les pueden tomar, no creo que les tomen esto, pero igual apréndanselo. Lo que sí les pueden tomar es esto, ¿no? Que el cuerno derecho va a ser más grande que el izquierdo, o sea, va a evolucionar más. Ahora, esta es justo la parte a la que quería llegar. El seno venoso va a recibir a la vena cava superior e inferior. Les había dicho hace un ratito que iba a dar las cavas, ¿no? Pues ahí están, las futuras cavas. Y finalmente el seno venoso va a quedar incorporado en la aurícula derecha. Ya llegó a la aurícula derecha, ya llegó a su punto final de ruta. Y aquí está lo que les dije. Iba a entrar, iba a colonizar. Antes era rugoso y ahora como está colonizando toda esa parte, pues va a hacer que la textura de dicha aurícula derecha cambie. Y aquí iba a cambiar a porción lisa, ¿no? Iba a hacer la porción lisa de la misma. Y la aurícula derecha primitiva, es decir, hubo una parte que estas celulitas no colonizaron, no llegaron pues, a verlos, no llegaron a ese lugar, pues esa parte va a seguir rugosa, porque no hubo ninguna colonización. Y como no hubo una colonización, va a tener otro nombre. ¿Y qué va a hacer? La orejuela derecha y la porción trabeculada. Estas son rugosas, no son lisas. Y pues al final va a ser dividida el seno, las cavas por la cresta terminal. Aquí están, miren, el seno venoso va a terminar su corporización en la aurícula derecha y va a dar y bueno, ahí está obviamente la válvula de Eustaquio y el seno. Luego, el coronario, las coronarias que nutren al corazón en diástole, para estar con su válvula de Tevesio. Esos nombres, me acuerdo que los vi en Anato, y pues, son, eh, son pesados, ¿no? Hay que aceptarlos que son pesados, pero si se lo aprenden, chicos, yo les aseguro, se lo juro, que si se aprenden toda la anatomía humana del cuerpo, lo que viene a posterior es fácil. Con fisiología van a estar volando, porque como ya se saben toda la anatomía, pues ya saben lo que, básicamente la función, aparte de ello, no solo la función, sino las partes, que son chiquititas, como los alveolos, los bronquiolos, etcétera, inclusive van a saber no solo la patología, sino todo, todo, de verdad, todo. Anatomía es todo. Y obviamente la fisiología también es importante, ¿no? Porque de ahí vienen las enfermedades. Un proceso raro en la fisiología pues puede dar a algo que no queremos. Y pues esto sí, justo lo he puesto en negrita porque la porción incorporada se va a llamar sinus venarum. Eso sí, apréndanselo. Esta parte este tema fue la verdad uno de los que más me gustaron, ¿no? Y lo más comprensible para mí porque pues el corazón aparte de que es uno de los órganos más importantes, pues, ¿no? Adherido a otros, ¿no? Su función y las patologías que puedan haber en él puede traer complicaciones, desde el mismo corazón inclusive hasta el cerebro.
Ahora, a medida que la aurícula izquierda se va a expandir, ojo, ya terminamos con el proceso de la aurícula derecha. Nuestra aurícula derecha ya está bien, ya está como debería estar, con su parte rugosa, con su parte lisa, con la colonización que queríamos, ya está todo bien. La dejamos ahí nomás y nos vamos con lo que nos queda. ¿Y qué es lo que nos quedaría? La aurícula izquierda. Entonces, esta aurícula izquierda se va a expandir y ahí, ¿quién nos va? ¿Quién tiene que ir ahí? El que trae la sangre oxigenada, el que nos trae la sangre para que después se vaya hacia quién? Hacia la aorta, ¿no? Pero antes de ello, obviamente, tiene que pasar la válvula. Pues ahí van a estar nuestras venas pulmonares, nuestras 4 venas pulmonares, que son importantísimas para esto, ¿no? Entonces, pues, se van a incorporar y al final van a quedar las 4 venas pulmonares. Y por esa misma razón, similar, muy similar a lo otro, pues va a haber una parte que sea lisa, ¿no? Y lo que no es liso, ¿cómo se va a llamar? Orejuela izquierda. Súper sencillo, básicamente es lo mismo. La única diferencia es que acá, pues, obviamente acá tenemos 4 venas pulmonares y en la otra no. Entonces, ojo, eso sí es importante. Las 4 venas pulmonares, como la conocemos, al principio no van a ser así. Al principio va a haber solo la vena pulmonar que va a tener un tronco principal. Entre la quinta y la octava semana se va a incorporar la aurícula izquierda, eso ya lo sabíamos. Y finalmente, pues en la octava semana, toda la vena pulmonar va a estar incorporada. Me estoy agitando un poco. Acá, bueno, pues tenemos el orificio, ¿no? Y pues acá vemos que ya ingresó todo el tronco y finalmente pues ya lo tenemos más grande, ya todo adentro. A esto sí, full memoria, chicos. De verdad no sé cómo se los pueden aprender que no sea memoria. Capaz una mnemotecnia por ahí. Pero esto sí son las moléculas del corazón y sí o sí les puede venir porque son importantes para el funcionamiento, ¿no? El correcto funcionamiento. Los factores de transcripción, aquí está pues el gen NKX2.5, el gen principal para el desarrollo cardíaco, este sí es importante, uno de los más importantes. Luego el PITX2 que va a formar el asa cardíaca o el asa bulboventricular. El BX5 pues participa del tabicamiento de las cavidades primitivas, pues si no hay, pues obviamente no va a haber un buen tabicamiento, no va a haber ni su foramen, ni su septum, etcétera. El HAN1 y el HAN2 se van a expandir y van a diferenciar a los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Y pues acá tenemos un inhibidor que va a ser el WNT y va a ser originadas a partir del tubo neural. Estas van a inhibir el desarrollo cardíaco, pero felizmente pongo porque obviamente tiene una función, sí, pero al principio, ¿qué es lo que queremos? Que se desarrolle, ¿no? Pues entonces van a estar inhibidos por proteínas crecen y Cerberus. Esto ya aparece los Cerberus como cancerbero, que finalmente pues es de la mitología, ¿no? Que van a inhibir a la WNT. Esto me acuerdo que sí me lo aprendí bastante bien, todos estos genes. Obviamente, conforme va pasando el tiempo, uno va olvidando, ¿no? Pero esto sí, apréndanselo, se lo voy diciendo porque sí les puede venir. Me parece lo más pesado porque no hay forma de entenderlo, porque son genes, pero sí les vienen los nombres. Ahora, continuamos. La separación del bulbo anterioso y el tronco arterioso. El bulbo arterioso va a estar en su parte proximal y más cercana al corazón y va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. Bulbo arterioso, acuérdense, da esto, no se olviden. El cono arterioso va a dar los segmentos intermedios del bulbo arterioso que van a originar los infundíbulos de los ventrículos. Es decir, los lugares donde van a nacer los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta y pulmonar, ¿no? Ahora, tenemos luego al tronco arterioso con sus raíces más distales y van a originar las raíces y las partes proximales tanto de la aorta ascendente y del tronco de la arteria pulmonar. Ahora, en la quinta semana, pues van a proliferar las células del bulbo cardíaco y estas van a formar las crestas vulvares tanto derecha como izquierda y las células del tronco arterioso formando las crestas troncales. Y en su origen, pues obviamente van a estar células de la cresta neural porque ustedes saben que todo eso tiene que ser mediado, ¿no? No puede ser así descontrolado. Luego las crestas vulvares y troncales, esto es un punto de biología importante, van a fusionar y se van a dar el tabique aórtico pulmonar. Y una vez se funcionan todos estos tabiques pues, internos, el complejo septal infundibular arterial va a dar un giro de 180 grados. Y así, pues, esto va a ser lo que lleva sangre del ventrículo derecho hacia el cono anterolateral, es decir, el tronco pulmonar a futuro, y la sangre procedente del ventrículo izquierdo va a pasar al cono posteromedial. Es básicamente la fisiología del corazón, ¿no? Pues llega desde el tronco pulmonar, es decir, las venas pulmonares, y luego pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pues de frente a la aorta, ¿no? Eso es lo que pasa. Miren, ahí está justo. Futuro callado de la aorta. Entonces esto es bastante importante.
Ahora, el desarrollo de los arcos aórticos. Les había dicho que acá estos iban a dar estructuras a posteriori, ¿no? Pues el bulbo arterioso en su parte proximal, ojo, proximal, va a desarrollar los arcos. Ahora, esto es fácil, pues el primero y el segundo va a aparecer primero y luego van a ser modificados a raíz de estos para que aparezcan tanto el tercero, el cuarto y el quinto y el sexto. Acá un punto importante que les puede venir a su examen es que el quinto va a ser rudimentario. Es decir, algunos lo tienen y otros no. Ahí están, justo primero, cuarto y el quinto está acá. Así, sin nada, ¿no? Pues porque es rudimentario. Y de los primeros, pues del primero y del segundo nacen los demás. Eso está fácil, ¿no? Aquí tenemos el pericardio. Ya miren, recuerden, acá ya tenemos ya casi un corazón, en teoría, bastante formado, ¿no? Con la aurícula dentro del pericardio, con nuestras venas, con nuestra aurícula ya diferenciada, con nuestros ventrículos también diferenciados, etcétera. Y esto, sí, otra vez, un poco de memoria van a tener que usar, porque esto sí son todas las estructuras que dan los arcos aórticos. El primer par, obviamente, va a dar las arterias maxilares y las arterias carótidas externas. El segundo par, las arterias del oído medio, tanto las yoideas como las estapedias. El tercer par va a dar bueno, pues la carótida común y la carótida interna. Esta estructura más la van a ver en neuroanato. Neuronato, perdón, en anatomía 2 y obviamente ahí también engloban neuronatos, ¿no? Luego tenemos el cuarto par de arcos aórticos, tanto el par izquierdo va a dar al callado de la aorta y el par derecho a su arteria subclavia derecha. El quinto par pues va a dar, como le habíamos quedado, que era rudimentario, ¿no? Ya pues, como es rudimentario pues se degeneran y no dan nada, no, o sea, como que no sirven, en otras palabras. Luego el sexto par de arcos aórticos pues va a dar la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso, que este va a confundir sangre obviamente de la arteria pulmonar con la aorta durante la vía intrauterina, pero después de eso, pues ese tronco arterioso va a tener modificaciones. Y finalmente, el par derecho, pues la arteria pulmonar derecha. Aquí tenemos la circulación pues del corazón primitivo, ¿no? Pues el embrión va a tener sus venas cardinales, que el corazón va a llegar sangre procedente del embrión a través de las venas cardinales, en cambio la cardinal anterior y posterior se van a unir antes de llegar al seno venoso y van a constituir la vena cardinal común. Estas pues van a llevar sangre desoxigenada, ojo, desoxigenada, y por tanto la parte superior, por toda la parte superior del embrión, ¿no? Luego tenemos a la placenta, ¿no? Pues esto ya lo hemos visto, la circulación de la placenta, ¿no? Luego tenemos al saco vitelino, que las venas vitelinas van a llegar sangre al corazón procedente del saco vitelino y a través de dichas venas. Esas venas vitelinas van a tener sangre desoxigenada hacia el seno venoso. Y entonces, pues esto va a circular por todas las estructuras primitivas, luego va a salir del corazón a través de las arterias intersegmentales. ¿No? También va a salir del corazón como una rama de la aorta dorsal única, que esta va a llevar las arterias vitelinas y se va a dirigir hacia el saco vitelino. Aquí está pues la parte central del corazón. Tomen unas fotos. Estas son todas las estructuras que hay, ¿no? Las placentas ya lo hemos visto y pues las arterias intersegmentarias, estas van a dirigirse sangre, va a dirigir sangre hacia la placenta de la aorta dorsal única, van a ser las arterias umbilicales, que ojo, sangre desoxigenada hacia la placenta para que pues oxigene y luego regresa. ¿Por quién? Por las venas umbilicales. Básicamente, eso también es placenta. Recuerden que en la clase pasada los vimos, que iba a haber ahí un intercambio, lo vimos ayer inclusive, que iba a haber un intercambio medio raro, que en las venas iba a ir sangre oxigenada y en la arteria desoxigenada, a diferencia de todo el cuerpo humano, ¿no? A excepción de los pulmones. Importante, hay algunas más informaciones que no les he puesto, pero esta sí me pareció una de las más importantes, la tetralogía de Fallot, muy usada, no solo en embriología, sino en cualquier ámbito de la medicina, ¿no? Pues se va a unir las malformaciones cardíacas en una sola patología, la cual se reúnen cuatro en total: la estenosis valvular pulmonar, el defecto del tabique intraventricular. Les había dicho que iba a haber una parte interesante, bueno, interesante para aprender, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba si es que no se iba, si no se hacía dicho tabique, pues se iba a qué cosa, a combinar una mezcla rara de la sangre tanto oxigenada como desoxigenada, pues, ¿no? Y justo la tetralogía de Fallot engloba ese defecto, ¿no? Que acá se va a dar en la porción membranosa. También está el cabalgamiento de la aorta sobre la comunicación intraventricular y la hipertrofia del ventrículo derecho. Qué raro, hipertrofia del ventrículo derecho. Normalmente cuando hablamos de patologías tanto como la hipertensión arterial, etcétera, la hipertrofia se da en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene que bombear sangre, 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 y como hay mayor resistencia vascular, pues se hipertrofia ahí. Entonces esto es bastante raro, ¿no? Y por eso se lo tiene que apretar, porque es la tecnología de Fallot.
Bueno, la falla en este caso va a ser, ¿por qué? Porque ha habido una alteración de desarrollo tanto del cono arterial como el tronco arterial. Y acá va a haber una parte importante, ¿no? Que los niños con dicha tetralogía, ¿qué van a hacer? Como la sangre oxigenada se está mezclando con la desoxigenada, pues van a tener una parte violácea, azulada, en las partes, pues, distales, ¿no? Acá vemos que en los pies, pues en las manos, en las bocas, en los párpados, etcétera, que se va a llamar crisis de hipoxia, no hay oxígeno, ¿no? Por eso se pone morado. Esto de la circulación fetal, acá va a haber diferentes mezclas que van a hacer que el oxígeno que traíamos de quién, pues de la gestante, se oxigene. Y de dicha manera, como se oxigena, pues iba a perder a la vez oxígeno, no iba a llegar al 100% a través de ciertas mezclas de sangre que iban a haber. Habíamos visto que había un agujero, ¿no? El agujero Bell. Lo vimos en la formación del tabique auricular, que pues, y también había otro, que iban a permanecer abiertos durante toda la vida intrauterina, ¿no? Y ahí, pues, ahí hay una mezcla, ¿no? Que obviamente a posterior, cuando naces, no debe de ser. Pero por ahora, pues, es lo que sucede, ¿no? Ahora, tenemos la primera mezcla de sangre que se va a producir en el hígado, donde la sangre obviamente va a venir con oxígeno, va a pasar por el conducto venoso y sin mezclarse, pero una parte se va a distribuir hacia el hígado y ahí se va a producir la primera mezcla. Es decir, primera mezcla ¿dónde? Hígado. De frente lo pones, si te ponen donde se ocurre. Luego la segunda mezcla se va a producir en la vena cava inferior, en la BCI, y pues dicha sangre que llega a la BCI, pues al final va a venir con oxígeno, pero ahí por el conducto venoso se va a mezclar con la vena cava inferior y para luego dirigirse a la aurícula. Ahí está el segundo lugar donde se da la mezcla. Luego la tercera se va a producir en la aurícula derecha, ¿no? La sangre que viene de la BCI va a pasar directamente por la válvula de Eustaquio, que ya lo hemos visto antes, y el agujero Ball. Aquí está, justo lo que le dije, el agujero Ball pasa de derecha a izquierda y vamos a ver que pues va a llegar a la aurícula de la vena cava y ahí se va a producir la mezcla, ¿no? Luego tenemos que la cuarta mezcla va a ser la sangre que pasa del agujero oval hacia la aurícula izquierda, va a sufrir por una cuarta mezcla, porque la sangre que viene de las venas pulmonares, que tanto la derecha como la izquierda no es sangre oxigenada, sino sangre desoxigenada. ¿Por qué? Porque los pulmones no tienen función respiratoria. Ahí no se confundan. Ojo, ahorita por mis venas pulmonares, que están acá adentro, sí están pasando sangre oxigenada, porque yo estoy inspirando y expirando, así intercambiando CO2 adquiriendo oxígeno, pues eso está pasando en mis venas, porque yo sí tengo mis pulmones funcionales. En cambio, cuando eres un embrión, o bueno, cuando eran embriones ustedes, o cuando eran fetos, pues sus pulmones, les había dicho que no tenían surfactante, no tenían una función. Su función iba a ser a posterior. Pues ahora, justo por aquí, la sangre que viene por sus venas, si fueras embrión, no sería oxigenada porque tus pulmones no tienen una función, no están adquiriendo oxígeno. Entonces, por eso que acá pues hace hincapié, ¿no? Que va a ser sangre desoxigenada, porque los pulmones no tienen función respiratoria, claro. Pues ahí se va a dar el intercambio gaseoso, ¿no? Bueno, y de sangre aparte de ahí. Entonces la sangre es oxigenada a medida que va ingresando la circulación fetal, ahí luego se va a dar la quinta mezcla de sangre que va a ocurrir en el conducto arterioso, porque la sangre que debe irse a los pulmones por resistencia vascular de los mismos pulmones durante la vida fetal, va a pasar por el conducto arterioso hacia la circulación de la aorta. Ahí te meten temas de física también, porque en física seguro habrán visto la hemodinámica, que es bastante importante. El tema de presiones, etcétera. Ahora, desarrollo del aparato respiratorio. Ya estamos terminando esta clase, es bastante larga, la verdad. Y bueno, el desarrollo respiratorio va a darse en la cuarta semana, por el día 26 y 27. El primordio, es decir, el primer indicio, en otras palabras, va a ser el surco laringotraqueal. Y ahí vamos a ver que dicho surco o dicha parte del aparato respiratorio al principio, la tráquea con el esófago va a ser uno solo. ¿No? Pues, y ahí vamos a ver que, vamos a ver que va a haber una división que dice, hasta acá llegas tú, tranqui, y hasta acá llegas tú. Entonces, la evacuación se va a dar por el divertículo laringotraqueal, aquí lo vemos, al divertículo respiratorio, justo acá, y acá vemos, miren, la faringe, y pues el primordio del tubo laringotraqueal. Y acá se va a dar un pliegue traqueoesofágico que va a separar a ambos. Aquí está, justo se da, y finalmente ya pues uno solo, ¿no? Luego vamos a tener que el extremo distal del divertículo laringotraqueal va a empezar a crecer, pues se va a desarrollar el primorio pulmonar, que va a ser una lleva pulmonar. Otra cosa importante, la mayoría de cosas, vamos a ver inclusive en el sistema digestivo, que también va a haber yemas. Y esas yemas, pues ahí tienen una implicancia bastante, porque va a ser como que lo que inicia todo ese proceso gigante de creación del órgano, ¿no?
Entonces van a aparecer pliegues traqueoesofágicos, su parte ventral, ojo, pues por la parte de adelante, ¿no? La traqueal y finalmente la dorsal. Y luego vamos a tener el conducto laringotraqueal, que en su parte proximal va a dar el orificio laringio, donde se va a formar la laringe con sus cuerdas vocales. Y finalmente la parte distal va a estar la yema pulmonar, que se va a dividir y al final formar las yemas bronquiales. Hablando de cuerdas vocales, la que me duele bastante la garganta, no sé por qué. Ahora, en la quinta semana de desarrollo, pues vamos a tener al bronquio primario, que va a ser derecho tanto izquierdo, y luego vamos a ver que el bronquio secundario va a ser derecho con sus 3 lóbulos y izquierdo 2 lóbulos. Esto sí les puede venir no solo en embriología, sino en anatomía. Si se dan cuenta y saben embriología, saben anato también, porque esto seguro que les han preguntado en su práctica de sistema respiratorio, los lóbulos. Y los terciarios van a dar sus segmentos pulmonares, 10 en el lado derecho y de 8 a 9 en el lado izquierdo. Finalmente, semanas posteriores, en la 24ª semana de desarrollo, va a haber 17 ciclos de ramificaciones hasta que finalmente se formen los bronquiolos respiratorios. Después del nacimiento se van a dar hasta 7 ciclos más. Ahora, el origen germinativo. Vamos a tener que esto va del endodermo, que se va a dar el epitelio y las glándulas del aparato respiratorio, mientras que del mesodermo va a derivar el tejido conectivo, el músculo liso, los cartílagos, pues los capilares y las pleuras, ¿no? Que son bastante importantes para el intercambio de oxígeno. Ahí está nuestro factor de transcripción más importante, otra vez memoria, chicos, se los vuelvo a recalcar. Estas cosas sí no sé cómo se las pueden aprender que no sea por memoria, o una demotecnia si pueden. El TBX4 va a ser el factor de transcripción más importante, pues para que dé inicio a todo esto, para que lo controle. Ahora, esto sí, importante, tenemos las fases del desarrollo pulmonar, esto sí les puede venir. Tenemos la fase pseudoglandular, que va a ser en la quinta y la 17ª semana, entre ellas son, y va a ser, ¿qué cosa? Pseudoglandular, un aspecto glandular. Aquí justo les había dicho, había algo que era importante, ¿qué cosa era? El surfactante, ¿no? Pues, y eso es lo que te daba el indicio de que si nacía prematuro, iba a tener un pronóstico medio o un pronóstico nulo, no se podía decir. Entonces, es por esto que esto es importante, ¿no? Acá tenemos que el aspecto glandular va a haber obviamente bronquios y bronquiolos terminales, pero la respiración es nula. Tú lo sacas al embrión o al feto desde quinta semana, pues obviamente lo sacas. Obviamente no va a sobrevivir porque no tiene su intercambio de oxígeno. Los órganos no pueden perfundir bien. Y aparte de ello que seguro no debe haber algunas estructuras importantes, tanto endocrinas como etcétera, que no tengan una función. Entonces, pues ahí la respiración es nula y el pronóstico de vida es cero. Esto es FIFA, del pseudoglandular. Puede venir. Luego la fase canalicular, que va a ser de las 16 a las 25 semanas, donde acá sí hay mayor vascularización, los bronquios y bronquiolos de mayor calibre, porque también tienen que estar los de menores, pero acá tenemos los de mayores, los bronquiolos respiratorios y los sacos terminales. Van a ser alvéolos primitivos. Ya tenemos alvéolos, por lo menos. Acá ya puede haber un intercambio de oxígeno y de pues, CO2. La respiración va a ser posible entre las 24 y las 25 semanas. Entonces, fija, los vuelvo a subrayar acá. Miren, acá tenemos el bronquiolo terminal, las células de tejido conjuntivo, capilares, etc. Acá este es la pseudoglandular. Porque no vemos un mayor desarrollo. Acá ya vemos, obviamente, el saco terminal ya está formado bronquiolos, inclusive terminales, tanto los respiratorios, los capilares. Luego tenemos acá la fase sacular, de las 24 semanas hasta el 9º mes, o sea, hasta el nacimiento, y obviamente, pues acá sí ya eh, es compatible con la vida, ¿no? Igual que en la anterior, la primera no. Entonces acá sí van a aparecer los neumocitos redondos, que son células alveolares tipo 2. Les había dicho que era importante los tipo 2. ¿Por qué cosa? Porque estos elaboran surfactante. Esto hasta ahora no me lo olvido en mi examen de patología. Me vino una pregunta así, y justo me ponía, los neumocitos 1 dan surfactante, y yo supuse que no. Creo que un amigo puso que sí. Pero eso no se olviden porque les pueden preguntar para siempre. Inclusive para fisiología, si mal no recuerdo. Entonces van a ser importantes ¿para qué? Colapso alveolar. Con esto les había dicho que como que se hinchan, como que no colapsan, se hinchan, se expanden y ya pues ya hay una respiración adecuada. ¿Y esto para qué tiene que tener contacto con los capilares? Con los capilares. ¿Por qué? Porque ahí se da el intercambio oxígeno, aspira oxígeno, boto mi CO2. Si no, te puede dar alcalosis, acidosis, etcétera, que son trastornos que van a aprender ustedes más adelante. Pero por ahora, acuérdense que están con contacto con los capilares. Luego vamos a tener la fase alveolar, que esto ya es postnatal.
es decir, desde los 8 hasta los 10 años, donde va a construir la membrana alveolo capilar y va a haber alguna multiplicación de alveolos, y los capilares van a estar pegados al epitelio respiratorio. Esto es importante, mira, acá hay fibroblastos, epitelio escamoso, bronquiolos terminales, los alveolos. Esto sí es importante, los alveolos, los capilares, los fibroblastos, etcétera. Y eso fue el día de hoy, chicos. Una clase bastante pesada, pues, ¿no? Porque es bastante, ¿no? Es bastante, la verdad, que aprender. Todavía no se vayan. Les voy a pasar el